Pensemos en esto. ¿Y si todo lo que creemos saber sobre la creatividad estuviera mal? ¿Y si no es un don exclusivo para unos pocos, sino una habilidad que en realidad todos tenemos dentro? Hoy vamos a explorar justamente cómo desbloquear ese potencial. Miren, ella es Faith Ringgold, una artista increíble, aclamada, con obras en los museos más importantes del mundo. Y lo más curioso es que ella le atribuye su chispa creativa a una enfermedad que tuvo de niña, el asma, que la mantuvo mucho tiempo fuera de la escuela. Para ella, esa ausencia fue, créanlo o no, una bendición. Es que, en lugar de estar en un salón de clases, la educación de Faith fue el vibrante renacimiento de Harlem. Imagínense, su mamá la llevaba a ver a leyendas como Duke Ellington y Billie Holiday. En su casa, nadie esperaba que fuera como los demás niños, y cuando por fin pudo ir a la escuela, fue en la clase de arte donde de verdad se sintió libre para expresarse sin que nadie le dijera cómo hacerlo. Y claro, la historia de Ringgold nos deja pensando, ¿no? Ella se dio cuenta de que los niños chiquitos crean con una libertad mágica, sin miedo a equivocarse o a ser raros. Pero luego, poco a poco, llega la crítica, la de uno mismo, la de los demás, y esa vocecita creativa se empieza a apagar. Nos da vergüenza y esa expresión tan natural se reprime. Y esa idea, bueno, se ve clarísima en cómo nos vemos ya de grandes. En una encuesta, la mayoría se califica como promedio, tanto en inteligencia como en creatividad. Pero fíjense en esto, que es lo interesante. Casi el 70% se da una puntuación diferente para cada una. Creen que son dos cosas totalmente separadas. Esta desconexión viene de 3 mitos que nos hemos creído por años. Primero, que la creatividad es solo para genios especiales. Falso. Todos nacemos con un potencial creativo enorme. Segundo, que solo sirve para las artes. Para nada. La ciencia, los negocios, las relaciones, todo necesita creatividad. Y tercero, que o se tiene o no se tiene, como el color de ojos. Falsísimo. La creatividad es un músculo que se puede entrenar. Ok, para entender la creatividad, primero hay que hablar de su combustible, la imaginación. Es esa capacidad que a veces damos por sentada, de ver en nuestra mente lo que no está físicamente ahí. Esta habilidad, más que cualquier otra, es lo que nos hace, bueno, humanos, lo que nos distingue de todas las demás especies del planeta. Y para que entiendan el poder inmenso de la imaginación, vamos a hacer un viajecito cósmico. Empecemos con algo familiar, la Tierra, ahí con sus vecinos más cercanos. Se ve bien, ¿no? Sobre todo si la comparamos con el paisaje seco de Marte o Mercurio. Pero, ¿qué pasa si nos alejamos un poquito? ¡Uf! El panorama cambia por completo. Al lado de gigantes como Júpiter y Saturno, nuestro planeta de repente parece diminuto, apenas un puntito azul perdido en la inmensidad. Y el viaje sigue, y la perspectiva se vuelve aún más abrumadora. Ahora comparemos la Tierra con nuestra estrella, el Sol. A esta escala, nuestro mundo es apenas una mota de polvo, totalmente insignificante al lado de esa esfera de fuego. Pero esperen, que esto no termina acá. La escala se sigue expandiendo. Incluso el Sol, que nos parecía un monstruo, se convierte en un simple puntito de luz cuando lo ponemos al lado de una supergigante roja como Antares. A esta escala, la Tierra, bueno, simplemente ya no existe, desapareció. Y para cerrar con broche de oro, miren esta imagen del telescopio Hubble. Esta es la Gran Nube de Magallanes, una galaxia vecina a 170.000 años luz de distancia. Desde allá, nuestro sistema solar, nuestro planeta, no es ni un grano de arena. Somos inimaginablemente pequeños. Y aquí está el punto clave de todo esto. Sí, físicamente somos una nadita, una cosa diminuta, pero nuestra mente, nuestra imaginación, nos permite comprender toda esa inmensidad. Somos la especie que crea Hamlet, la teoría de la relatividad y el mismísimo telescopio Hubble que nos muestra lo pequeños que somos. Esa es nuestra verdadera escala. Entonces, si la imaginación es la capacidad de concebir algo en la mente, la creatividad es el siguiente paso. Es la imaginación puesta en acción. Es el proceso de hacer algo, de tener ideas originales que de verdad aporten valor. No es solo pensar, es ejecutar. Y este proceso creativo aparece en todos lados. Por ejemplo,
The Traveling Wilburys, una super banda de rock, crearon un álbum legendario a partir de un problema logístico, de forma súper colaborativa y espontánea. Y por otro lado, el físico Richard Feynman ganó un premio Nobel inspirado por ver cómo se tambaleaba un plato en una cafetería, un proceso individual súper analítico. Campos totalmente distintos, pero el mismo motor creativo. Ambos ejemplos nos muestran cómo funciona la creatividad en realidad. No es un rayo que cae del cielo, sino un proceso. Implica generar un montón de ideas y luego, con ojo crítico, evaluar cuáles funcionan. Siempre se necesita un medio para trabajar, ya sea sonido, números, palabras, lo que sea. Y, quizá lo más importante, todo esto se alimenta de un amor profundo por ese medio. Y esto nos lleva al poder más profundo de la creatividad. No se trata solo de crear cosas afuera, como una canción o una teoría. Como dice Hamlet, nuestra percepción crea nuestra realidad. Las circunstancias no son buenas o malas por sí solas, es nuestro pensamiento el que les da ese significado. El psicólogo William James lo dijo perfecto. El mayor descubrimiento es que podemos alterar nuestras vidas si alteramos nuestra actitud mental. El acto creativo supremo no es pintar un cuadro, es rediseñar nuestra propia perspectiva. Es reconfigurar una situación solo a través del pensamiento. Así que la pregunta final no es si la creatividad existe o no. Ya vimos que sí. La verdadera pregunta, el verdadero desafío es este. Con el poder inmenso que tenemos para darle forma a la percepción y por lo tanto a la vida, ¿qué realidad se elige crear?